vamos a dar paso a la primera entrevista de esta programa. Damos ya la bienvenida a Elsa Guerra, ella candidata por el Partido Socialista para las elecciones acá en la prefectura de Pichincha. Elsa, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Primero, confirmar su audio. Hola, un abrazo inmenso, lleno de cariño y afecto para todas las personas que nos escuchan esta mañana, y muchas gracias, querida Verónica, por la posibilidad de conversar sobre los sueños, sobre los proyectos técnicos, sobre las expectativas, las esperanzas, pero también las propuestas claras y oportunas que tenemos para hacer de Pichincha un espacio seguro para las mujeres, para las poblaciones, para nuestras familias diversas, un lugar digno, un lugar de los derechos. Bueno, quisiéramos iniciar esta entrevista primero justamente preguntando qué es lo que el Partido Socialista propone a la provincia de Pichincha, digamos un poco más allá de conversar sobre propuestas de campaña de manera más puntual. Lo que quisiéramos, al menos en esta primera entrevista, es conversar sobre más bien un poco la ideología, las ideas grandes que promueve el Partido Socialista para la provincia. Muchas gracias, querida Verónica. Bueno, quiero comentarte que el Partido Socialista, decimos, es el partido más importante del país, porque atravesada la historia del país está atravesada la historia del partido. Tenemos grandes referentes que han luchado desde las calles siempre y también desde la disputa sobre cómo pensar la ciudad, el país y la política. Y hoy hemos tomado la decisión de asumir este reto, de promover una apuesta fundamental por cómo pensamos Pichincha desde la justicia social, desde los derechos, desde la posibilidad de que finalmente podamos garantizar una vida plena para todos y todas. Esto ha significado, por ejemplo, pensar que necesitamos un Pichincha de los derechos. Ese Pichincha de los derechos, un Pichincha seguro, un Pichincha sin miedo, implica cumplir por lo menos con 6 ejes fundamentales o 6 apuestas fundamentales. Primero, pensar en las grandes problemáticas estructurales que atraviesan nuestra provincia. Nuestra provincia, al igual que el país, está de una otra forma involucrada en una gran crisis de carácter estructural y multidimensional, decimos, con muchas dimensiones, con muchos contextos diversos. Eso ha significado, por ejemplo, que además de que tenemos altos niveles de desempleo, ¿verdad? Algunas estadísticas dicen 7 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas no tienen trabajo, y luego eso se refleja, por ejemplo, también en Pichincha. Tenemos jóvenes que no han podido acceder a la educación. Lastimosamente, las políticas gubernamentales han provocado en estos años, en esta década, que finalmente los espacios de educación superior sean espacios casi inaccesibles, salvo que sus familias se endeuden, por ejemplo. Entonces eso implica luego una conexión directa con el empleo, con un empleo digno y con posibilidades plenas de vida. También tenemos problemas graves de desnutrición que están vinculadas justamente con eso, con el acceso a la educación y con el acceso al empleo. Eso significa, por ejemplo, que lastimosamente en nuestras propias realidades hay personas que solo pueden comer una vez al día. Eso es muy grave porque estamos viviendo en profundas desigualdades. Y luego esto se conecta con que a pesar de que algunas personas tienen la posibilidad o tienen esta capacidad creativa y creadora de emprender, de generar productividades, no tienen el apoyo suficiente por parte de los distintos niveles de gobierno para poder sostener lo que diríamos sus emprendimientos. Miren que Pichincha se caracteriza por realmente ser un sector con mucha capacidad creativa, porque queremos trabajar, porque queremos producir, pero lastimosamente no ha existido una respuesta eficiente y oportuna por las autoridades de turno. Y justamente, sin duda, entonces vivimos un cúmulo de problemas estructurales que nos llevan entonces a apostar por una propuesta de carácter integral. Y justamente sobre los gobiernos anteriores va la siguiente pregunta, porque hemos tenido, digamos, unas prefecturas bastante marcadas con una línea, si se quiere, más al centro, a la derecha. ¿Cómo evaluar cuáles han sido los anteriores gobiernos y qué le han dejado a la provincia? Sin duda, considero que no hemos tenido unas autoridades que han tenido esta voluntad, responsabilidad ética y de convicción para resolver los problemas estructurales de Pichincha. Y eso se observa cuando visitamos, por ejemplo, distintos sectores de Quito, en este Quito diverso, que tiene todavía varias brechas que tienen que resolverse, y cuando miramos los otros cantones de la provincia, espacios donde todavía no se puede acceder a servicios básicos, agua potable, alcantarillado,
energía eléctrica, servicios básicos de sentido común para vivir bien, para vivir en condiciones dignas. Y eso es lo que finalmente Verónica y quienes nos escuchan nos ha movido, nos ha conmovido para apostar por esta idea de pensar que nuestros sueños son posibles con gente comprometida. Quiero decirles que quienes estamos en esta apuesta de la prefectura somos un equipo técnico especializado, sensibilizado con los problemas, que también hemos atravesado esos problemas, que también hemos vivido esas dimensiones y que necesitamos respuestas y que vamos a dar esas respuestas. Si me permites, querida Verónica, esto ha significado entonces presentar y armar un plan de trabajo que está ahora apostando por pensar en este Pichincha sin miedo. Y eso significa, por ejemplo, pensar en un Pichincha seguro. Un Pichincha seguro, entendiendo que esa es una de las principales necesidades y demandas de la población ecuatoriana y de la población de Pichincha, de nuestras queridas familias. Porque ahora los estudiantes salen a la calle con miedo a que se roben su computadora que sirve para los estudios. Porque ahora las mujeres salimos a la calle, ¿no es cierto? Siempre con ese miedo de vivir violencia de género, pero que se ha profundizado y que ha significado que ahora tengamos altos índices de femicidio en el país, como te escuchaba Verónica con este tema que tanto nos sensibiliza y que es una mirada simbólica de un problema estructural que estamos viviendo las mujeres y que demandamos entonces espacios seguros y dignos para nosotras, para nuestras familias, para nuestros hijos, para toda la sociedad. Mira que si antes, el año pasado, decíamos que cada 44 horas una mujer muere de una muerte violenta o un femicidio, ahora se da cada 28 horas. Es decir, se ha reducido casi a la mitad del tiempo de violencia. Y por eso es que entonces demandamos un Pichincha seguro que resuelva esos problemas. ¿Y cómo creemos que esto es posible? Creemos que esto es posible por lo menos en el marco de dos grandes campos de discusión. Creo que hay que saber diferenciar, aunque están conectados, pero saber diferenciar los problemas profundos de crimen organizado, por ejemplo, el tema del narcotráfico, que está vinculado justamente a la delincuencia, con las otras dimensiones de la delincuencia común. Me parece que es primero necesario hacer un diagnóstico profundo que signifique una articulación sostenida y comprometida de todos los niveles de gobierno. Porque el gran problema de la política tradicional, ha sido que cada nivel de gobierno trabaja por su lado en el marco de sus propios intereses. Hay que poner los intereses de las personas, de las familias en el centro y a partir de eso articular nuestras fuerzas. ¿Por qué, por ejemplo, no impulsamos un plan nacional de desarme, que es un asunto fundamental para poder ir previniendo los niveles de violencia y luego articularlos a un cúmulo de proyectos y elementos que estamos apostando como este Pichincha sin miedo, que es parte de nuestra propuesta de campaña? Ahora, Elsa, mucho se ha cuestionado al Partido Socialista la posibilidad, o esta alianza, más bien dicho, con Pedro José Freile. ¿Qué decir al respecto? ¿Cómo, digamos, se ha trabajado en una agenda más sostenida, también teniendo en cuenta las diferencias ideológicas, las diferencias incluso tal vez de miradas, si se quiere, pasado de Pedro José Freile o estos acercamientos con Vox? Gracias, querida Verónica. Mira que la política es un espacio muy diverso y a veces el desafío más grande es juntarnos entre diversos. La apuesta de esta alianza ha significado que mirando nuestras diferencias nos juntemos en aquellas agendas comunes que coinciden en nuestra lucha. Yo le he escuchado ahora a Pedro hablar con fuerza de la necesidad de una seguridad ciudadana que tome en cuenta el tema de los derechos, que tome en cuenta la necesidad de generar empleo, generar mejores condiciones de vida. Y como Partido Socialista siempre hemos apostado por la necesidad de revalorizar el trabajo en sus distintas dimensiones. Siempre hemos estado en la calle acompañando a los distintos sectores de trabajadores y trabajadoras, también de mujeres, para visibilizar ese trabajo productivo, reproductivo que esté invisibilizado, por ejemplo, entre otras dimensiones. Es decir, lo que nos junta en este caso es una agenda común y un compromiso común por impulsar este Quito que soñamos, por recuperar esta identidad maravillosa desde la diversidad para tener un Quito sin miedo y un Pichincha sin miedo. Eso es lo que nos junta, una agenda programática que hemos construido de manera articulada y sostenida y que es lo que ahora nos motiva a seguir avanzando. En mi caso personal, yo soy una mujer, madre, que ha tenido la posibilidad de militar en el partido desde los 17 años.
he estado siempre en la dirigencia estudiantil, en los espacios de dirigencia social, en la defensa de los derechos, ahora como abogada, ahora como docente, como educadora, en la posibilidad de aprender siempre de estas experiencias, estas necesidades para podernos construir de manera sostenida. Esa es mi apuesta. Soy una mujer que me he preparado para este espacio, que me he preparado de manera sostenida durante estos años. Soy hija de la educación pública. Soy como la mayoría de población de pichinchanos y pichinchanas que sin la posibilidad de la educación pública no podrían tal vez haber estudiado y que ahora lo que busco es retribuir en esa apuesta. Y en esa apuesta estamos haciendo esta alianza para dar respuestas oportunas, para generar ese pichincha sin miedo, ese pichincha que eduque, que emplea y que produzca, ese pichincha interconectado y que resuelva estos problemas estructurales que realmente no han tenido una respuesta efectiva, oportuna, técnica y comprometida. Ahora, el sábado, si mal no estoy, se oficializó ya la candidatura del Partido Socialista, esta alianza también con Pedro José Freire. Y bueno, en un inicio, cuando se hizo este recambio también en las dirigencias del partido, mucho se hablaba que el enfoque iba a ser justamente dar prioridad, si se quiere, a los jóvenes, a las mujeres, se hablaba incluso de un partido más feminista. Bueno, ¿eso cómo se ha visto reflejado en las candidaturas? ¿Cuáles han sido los cuadros que se han presentado para acompañar sus candidaturas? Gracias, querida Verónica. Mira que parte de la apuesta de nuestra organización es darle ese valor a nuestra historia, a nuestra lucha y pensar que es la apuesta de los partidos políticos y qué es la política tiene que repensarse desde abajo, desde la gente, desde sus necesidades. Y en ese contexto, en el Congreso anterior, el partido se autodefinió como feminista popular y ecologista, ¿no? Como que apuesta además por un proceso de profunda democracia y de transformación de las desigualdades estructurales en estos 4 ejes de trabajo. Y eso ha significado una interpelación profunda a el quehacer político. Ese quehacer político que implica entonces repensar las propias estructuras políticas y luego cómo esto tiene relación directa con los procesos electorales. Por ejemplo, el Partido Socialista, después de reconocerse como feminista, está trabajando en que primero al interno sea un espacio de los cuidados. Tenemos ahora, por ejemplo, un espacio de cuidado para nuestros niños y niñas, para que las mujeres políticas como yo podamos tener un espacio para nuestros hijos e hijas mientras hacemos política, ¿verdad? Eso también es muy importante porque una de las grandes brechas para que las mujeres podamos ejercer la política tiene que ver justamente con las dimensiones del cuidado. Otro elemento importante ha sido, por ejemplo, la emisión de un protocolo para enfrentar posibles procesos de violencia política. El Partido Socialista aprobó ya un protocolo sobre el tema de violencia política, cualquier forma de discriminación, y eso, como tú conoces, querida Vero, y como conocemos y conocen los demás, va generando condiciones seguras para que las mujeres podamos participar en espacios políticos. Y luego, finalmente, hemos cumplido con los estándares establecidos por el Código de Democracia para que las mujeres políticas estamos en espacios de participación. El hecho de que sea yo una mujer que asuma la apuesta de la prefectura como una mujer joven, significa entonces esta apuesta fundamental de que las mujeres también podemos asumir esos espacios de liderazgo. Siempre lo hemos hecho, pero muchas veces desde la política tradicional se ha invisibilizado nuestra capacidad. Y luego esto también se refleja, para ir cerrando, Vero, en las propuestas de este plan que estamos impulsando. Y sí, justamente eso quería preguntarle, porque cómo se refleja finalmente eso, pensando sobre todo en las concejalías, en las otras candidaturas. Muchas gracias, querida Vero. Mira, lo que estamos apostando es por pensar justamente en un pichincha de los cuidados. Y ese pichincha de los cuidados es bien importante porque sin duda transversaliza el enfoque de género y el enfoque ecologista. ¿Qué significa pensar en estas dimensiones? ¿Verdad? Por un lado, pensar en que parte del ejercicio de los derechos, parte de resolver las desigualdades que vive nuestra provincia, significa tomar en cuenta los derechos y los cuidados que deberíamos tener todos los sectores que han sido históricamente excluidos. Las mujeres en todas las diversidades, es decir, mujeres empobrecidas, mujeres indígenas, mujeres afro, mujeres adultas mayores, los grupos de atención prioritaria, por ejemplo, nuestros adultos mayores, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, abuelas, que a veces son invisibilizados y que no se les da una vida digna. Nuestra niñez, nuestra adolescencia, eso es parte de este enfoque de propuesta de trabajo, pero además también que eso se articule con el cuidado de la naturaleza.
que es un eje central porque somos parte de la naturaleza y estamos frente a una arremetida que significa que si no cuidamos la naturaleza morimos todos y todas. Es necesario entonces tener una propuesta súper clara que signifique esto que denominamos como ese pichincha verde y azul. Verde, porque significa entonces la posibilidad de generar corredores verdes, urbanos, rurales, la posibilidad de reforestar. Miren que hay un déficit profundo frente al número de árboles y el número de personas, es decir, hay problemas graves, hay problemas vinculados a la declaración de zonas de estas ecológicas frente a la proliferación de viviendas que muchas veces van afectando el medio ambiente, la naturaleza, y eso no significa que no tengamos que generar un derecho a la vivienda, pero hay que hacerlo en el marco de una adecuada planificación donde los intereses de la gente se prioricen y también en el marco y la armonía con la naturaleza. También tenemos problemas sobre la contaminación de los ríos, sobre la protección del agua. Entonces, mire, esto es parte de la idea de los cuidados. Y todo esto se articula a la dimensión de la seguridad ciudadana, que como decimos, es una apuesta fundamental y sostenida que también la incluimos con fuerza porque merecemos una vida digna, un espacio seguro para todas y para todos. Esto entonces forma parte de esta propuesta. Y para cerrar, querida Vero, además esto se articula con otro eje que decimos es el tema de generar propuestas de atención, de prevención sobre los temas de violencia y de violencia de género contra las mujeres y las otras diversidades, que se articula no solo para el tratamiento de prevención y atención de violencia específicamente, sino articulada en el marco de un proyecto integral. Porque, por ejemplo, uno de los ejes de nuestra propuesta tiene que ver con la necesidad de potenciar la productividad. Y si nos damos cuenta, los efectos que se han producido en este tiempo son las mujeres las que han vivido las mayores afectaciones a la economía. Por eso es que tenemos proyectos específicamente para ellas. Pasando a otro tema, nos vamos a encontrar en unas elecciones seccionales del 2023 un poco, digamos así, convulsionadas por las posibilidades de consultas populares que se han abierto. Por un lado tenemos todas las consultas en cuanto al ambiente, en el tema de la minería, tal vez del Yasuní, pero por el otro lado también el anuncio del presidente de la República de su consulta popular. ¿Cuál va a ser la posición del Partido Socialista también frente a, sobre todo, la consulta de Guillermo Lasso? Gracias, Verónica. Bueno, como Partido Socialista hemos hecho un análisis a profundidad sobre las implicaciones de la consulta popular y creemos que la consulta popular finalmente no articula los problemas centrales que vive la población, o por lo menos no en una apuesta que resuelva de manera estructural los mismos. En muchas de las preguntas, vamos a esperar ya la resolución por parte de la Corte, pero muchas de las preguntas además serían de carácter inconstitucional y finalmente no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos. Por eso es que como Partido Socialista tenemos una posición clara de plantear el no a la consulta popular. Esto tendrá que luego ser discutido en los órganos específicos. Finalmente tú sabes, Vero, que tenemos unos espacios donde habitualmente hacemos los debates profundos para tener una posición clara, pero digamos que inicialmente la apuesta es una crítica a las preguntas que se han manejado. Creemos que ahí, por ejemplo, no están los grandes problemas que podrían realmente resolver también la inseguridad, que podrían resolver los problemas de desempleo, que podrían resolver el problema de hambre, de pobreza y pobreza extrema que vivimos como población. Por eso, como Partido Socialista, estamos muy preocupados porque sentimos que es un gobierno que ha sido negligente y que finalmente no da respuestas oportunas y que ha potenciado, profundizado los niveles de violencia y de crisis de carácter económica, pero también de carácter político. Bueno, Elsa, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a estar pendientes entonces de lo que signifique ya la campaña electoral para las elecciones seccionales del 2023. Muchísimas gracias y también le comprometemos a la tanda de entrevistas presenciales que más adelante vamos a estar realizando desde Huambra con todas las candidatos. Muchísimas gracias. Gracias, Verónica. Un abrazo por una ciudad para los jóvenes, para los adultos mayores, para las mujeres, por una provincia que cumpla también esas perspectivas. Estamos trabajando con fuerza. Un abrazo grande. Muchas gracias por su tiempo. Un lindo día. Ahí estábamos entonces con Elsa Guerra, la candidata a la prefectura de Pichincha por el Partido Socialista, y en este momento hacemos también un corte. Seguimos con el tema de membresías Huambra.